Hola, en este video te enseñamos a hacer esta decoración para baby shower. Para hacer el cuerpo de la cigüeña tomamos 54 gramos de pasta de goma, le agregamos un poco de goma tragacanto o CMC, amasamos bien y hacemos una bola. Alargamos parte de la pieza para modelar el cuello. Aplanamos la parte superior del cuello en forma diagonal para que pueda encajar la cabeza. Modelamos el cuerpo de la cigüeña y le damos forma a la cola. Con una herramienta de corte hacemos unas marcas en la cola. Modelamos de la siguiente manera para dar forma a las dos patas. Aplanamos estos lugares para poder ensamblar las dos patas. Tomamos un palo de madera y lo humedecemos con pegamento. Luego insertamos el palo en la figura de esta manera. El pegamento es una mezcla de agua con una pizca de goma tragacanto. Dejamos secar la figura sobre una base de tecnopor por 1 hora. Para hacer la cabeza de la cigüeña tomamos 11 gramos de pasta de goma, le agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Para hacer el pico tomamos 4 gramos de pasta de goma de color anaranjado, agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Utilizamos manteca vegetal para evitar que la pasta de goma se pegue a las manos. Alargamos la pieza de esta manera dando forma a una punta en un extremo. Aplanamos el otro extremo y modelamos de esta manera. Con una herramienta de corte marcamos el pico. Aquí hacemos un pegamento más fuerte mezclando un poco de pasta de goma con unas gotas de agua. Así debe quedar. Hacemos un orificio con un mondadientes para que el ensamblado sea más fácil. Luego aplicamos pegamento en el mondadientes y lo insertamos en el pico. Aplicamos pegamento en el pico y ensamblamos estas dos piezas. Aplicamos pegamento en la parte superior del cuello y ensamblamos la cabeza en este lugar. Para hacer cada pata tomamos 4 gramos de pasta de goma, agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Alargamos la pieza dejando más volumen en un extremo para dar forma a los dedos. Aplanamos el extremo de mayor volumen. Luego aplanamos la parte superior de la pata para que pueda encajar en el cuerpo. Con una herramienta de corte marcamos los dedos. Tomamos un mondadientes humedecido con pegamento y lo insertamos en la pata. Siguiendo el mismo procedimiento hacemos otra pieza igual.
Para hacer cada ala tomamos 14 gramos de pasta de goma, agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Alargamos la pieza y la aplanamos ligeramente dándole la siguiente forma. Con una herramienta de corte hacemos las siguientes marcas. Hacemos algunos retoques. Hacemos otra pieza igual. Hacemos orificios con un mondadientes para que el ensamblado sea más fácil. Aplicamos pegamento en cada pata y las colocamos en sus respectivos lugares. Marcamos los lugares donde se colocarán las alas. Insertamos partes de un mondadientes humedecido con pegamento en ambos lados del cuerpo para poder ensamblar las alas. Luego hacemos un orificio con un mondadientes en cada ala para facilitar el ensamblado. Aplicamos pegamento y colocamos cada ala en su lugar. Para hacer el pañuelo de la cabeza tomamos 8 gramos de pasta de goma, agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Alargamos la pieza dejando más volumen en el centro. Aplanamos la pieza sobre la mesa de trabajo y la estiramos con un rodillo. Aplicamos pegamento en la cabeza y colocamos el pañuelo de esta manera. Alargamos una pequeña bola de pasta de goma formando una punta en cada extremo. Doblamos la pieza y hacemos unas marcas con una herramienta de corte. Aplicamos pegamento en este lugar y colocamos la pieza. Marcamos el área de cada ojo con una herramienta redonda. Aplicamos pegamento y colocamos cada ojo en su lugar. Para hacer el mechón de la cabeza aplanamos una pequeña bola de pasta de goma y cortamos con un bisturí de esta manera. Así debe quedar. Aplicamos pegamento en este lugar y colocamos la pieza. Aplicamos pegamento en cada ojo y colocamos una pequeña pieza de color celeste. Aplicamos pegamento en las áreas de color celeste y colocamos una pequeña bolita de pasta de goma negra. Colocamos una pequeña bolita de pasta de goma blanca en cada ojo para darles brillo. Con una herramienta puntiaguda marcamos las fosas nasales. Para pintar las pestañas utilizamos colorante de repostería en gel de color negro. Para hacer el bolso de la cigüeña donde lleva al bebé, utilizamos 24 gramos de pasta de goma, le agregamos goma tragacanto y hacemos una bola. Luego le damos la siguiente forma. Hacemos una pequeña cavidad en ambos lados. En un lado estará la cabeza del bebé y en el otro sus dos pies. Con una herramienta marcamos de esta forma. Alargamos una pequeña bola de pasta de goma formando una punta en cada extremo. Luego doblamos ligeramente esta pieza. Aplicamos pegamento en el centro de esta pieza y le colocamos una pequeña tira. Esta pieza es el nudo de la parte superior del bolso. Para hacer la cabeza del bebé tomamos una pequeña pieza de pasta de goma, agregamos goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Para hacer cada pie tomamos una pequeña bola de pasta de goma, la alargamos y la aplanamos ligeramente. Luego marcamos los dedos con una herramienta de corte.
Aplicamos pegamento en la parte superior de la cabeza, luego tomamos un poco de pasta de goma y colocamos el cabello. Marcamos el área de los ojos con una herramienta puntiaguda. Marcamos la boca con una herramienta de corte. Aplicamos pegamento en estos lugares y colocamos las orejas. Aplicamos pegamento en el área de cada ojo y colocamos una pequeña bolita de pasta de goma marrón. Aplicamos pegamento en la parte superior del bolso y ensamblamos estas piezas. Aplicamos más pegamento y colocamos la cabeza del bebé. Finalmente aplicamos más pegamento y colocamos los dos pies. Aplicamos pegamento en la cabeza y le colocamos un pequeño lazo. Aplicamos pegamento y colocamos un pequeño letrero en este lugar. Luego modelamos el imperdible en dos piezas. Tomamos una pequeña bola de pasta de goma y formamos un semicírculo. Luego hacemos una cavidad con una herramienta redonda. Aplicamos pegamento y colocamos la pieza en este lugar. Alargamos una pequeña bola de pasta de goma y la doblamos de esta manera. Cortamos el exceso de pasta de goma con un bisturí. Aplicamos pegamento y con una herramienta puntiaguda marcamos este lugar. Luego colocamos la pieza. Pintamos la boca y las cejas con colorante de repostería en gel de color marrón. Finalmente escribimos el nombre en este pequeño letrero. Bueno, eso sería todo y esperamos que el tutorial te sea de ayuda. Si te gustó el video, suscríbete y activa la campana para que puedas ver las novedades que traemos para ti. Saludos y hasta la próxima.